Vamos a hacer el repaso de nuestro tema de hoy, la Asamblea Constituyente y la redacción de la Constitución francesa. Vamos a ir rápidamente. Tenemos la Asamblea, el periodo de la Revolución Francesa dura 10 años, de 1789 a 1799, donde en toda Europa se va a instalar nuevas estructuras políticas, sociales y económicas, donde además surgieron nuevas costumbres y modos del pensamiento y nuevas tendencias espirituales. Ya hemos visto, por ejemplo, la Asamblea. Los Estados Generales conforman una asamblea para elaborar la Constitución, pero todos estos actos que hicieron la asamblea, el rey Luis XVI lo declara nulo, por lo cual ya empieza a haber un descontento en la población. De hecho, el rey Luis amenaza a la asamblea como reacción de esto. En el 14 de julio de 1789, una turba muy enojada llega a la Bastilla para tomarla. ¿Por qué? ¿Por qué la Bastilla? Porque la Bastilla se había vuelto una cárcel de los opositores al sistema de gobierno francés y la tomaron a la fuerza, la Bastilla. Luego, otra consecuencia de la toma de la Bastilla fue la revolución agraria y social en las campiñas. ¿Qué hicieron los campesinos? Pues tomaron las tierras con armas violentamente para eliminar el régimen feudal, ¿no? Y ante toda esta situación de convulsión, la Asamblea decidió redactar la nueva Constitución, en las cuales el clero y la nobleza tenían que renunciar a sus privilegios. De hecho, aprueban una legislación por la que quedaba abolido el régimen feudal y señorial que suprimía el diezmo y la exención tributaria de los estamentos privilegiados. Quiere decir que ahora los nobles tenían que pagar impuestos. La burguesía parisina, temerosa, se apresuró a establecer un gobierno provisional local y organizó una milicia popular denominada oficialmente Guardia Nacional. Los jacobinos tenían ideas revolucionarias y pretendían establecer una república democrática con derechos más equitativos para todos, una mejor repartición de la riqueza y una lucha contra el hambre popular. Otro grupo, llamado los girondinos, querían derechos más o menos similares, pero instaurar una monarquía constitucional. Quiere decir que aquí nacen dos grupos, los girondinos y los jacobinos que son de la parte baja y los girondinos que son de la clase alta, que tienen dos ideas opuestas. Unos quieren una república democrática y otros una monarquía constitucional. Luego se redacta la Constitución, donde se eliminan los privilegios de la nobleza, tienen que pagar impuestos, se elimina el diezmo de la Iglesia Católica y empiezan, bueno, está aquí, se dicta la Declaración de los Derechos del Hombre, que está basado en la libertad, la fraternidad y la igualdad, que son ideas que habían nacido en la Ilustración. Aunque en esta nueva constitución había limitaciones. Una de estas limitaciones era que no podías votar si no pagabas ciertos impuestos. O sea, para votar uno tenía que pagar ciertos impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la nobleza? Buscaron apoyo en otros países, ¿ya? Donde también querían evitar estas ideas que se estaban expandiendo en otros reinos y enviaron ejércitos para invadir Francia, donde el rey Luis XVI había participado de ello. Por eso que el pueblo, cuando se enteró, lo acusaron de traición a la nación y lo terminaron ejecutando. Después de eso, la Asamblea Nacional se disuelve y empieza a ser liderada por la baja burguesía, dependiente del partido jacobino. Ahora, los representantes podrían ser elegidos por un sufragio universal, permitiendo la mayor participación de los sectores populares. A partir de 1792, los jacobinos lograron el control de la convención. Pero, ¿qué sucede cuando ellos logran el control de la convención? Pues que los girondinos que se oponían empiezan a ser perseguidos. De hecho, este gobierno republicano de los jacobinos empieza a hacer una persecución y a terminar con toda la oposición que tuvieran. Por eso, en este periodo se le va a llamar el terror revolucionario. A pesar de las medidas tomadas por la convención, apuntaban a beneficiar a los sectores más humildes. Estas reformas tuvieron oposición, obviamente, de la burguesía, en la cual veía que era un sistema de gobierno dictatorial, porque incluso la crítica era castigada con muerte. Por tanto, después de una guerra con otros países que gana Francia gracias al ejército republicano, un grupo de diputados se puso de acuerdo para detener a Robespierre, en el cual fue guillotinado el 28 de julio de 1794.
Al año siguiente, ¿qué hace la alta burguesía? Da un golpe de Estado, elimina a la República y empieza a guillotinar a todos los líderes de la convención de los jacobinos. El directorio establecido suprime el voto de los más humildes, elimina el control de los precios y tomaron medidas que favorecieron a los comerciantes, especuladores y sectores más acomodados económicamente, pasando por las mismas penurias como siempre del sector popular. Tenemos las consecuencias de la revolución industrial. Se destruyó el sistema feudal, se dio un fuerte golpe de Estado a la monarquía absoluta, los derechos y privilegios de los señores feudales fueron anulados, se difundió la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos, se separó la Iglesia del Estado, el cual fue el antecedente para separar la religión y la política en otras partes del mundo, y la burguesía amplió cada vez más su influencia en Europa, se difundieron ideas democráticas, surgió la creación de una república de corte liberal, y en lo cual la Revolución Francesa consiguió hacer triunfar los principios burgueses que habrían de cambiar radicalmente las condiciones sociales de la época. No todas las buenas intenciones de los ideales revolucionarios se cumplieron y muchas reivindicaciones fueron eliminadas por la reacción al instalarse el directorio, pero muchas otras medidas pasaron a integrar la plataforma de las reformas liberales. ¿Okay? Entonces quiere decir que esto empezó a abundar a lo que serían los futuros movimientos libertarios de América. Ahora, muchos historiadores la atribuyen como resultados negativos a la Revolución Francesa, porque aparece un Estado centralizado, totalitario y violentos conflictos que desencadenan. Pero en sí trajo también aspectos positivos. Quizás la lección que sacamos es que el poder también puede corromper sin importar la clase social que sea. Tenemos la actividad, tenemos que investigar justamente a Maximilien Robespierre. ¿Quién es este personaje? Okay, vamos a investigar y con eso terminamos nuestra clase de hoy.